Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca, aquí de regreso después de esta jornada electoral que tuvimos ayer los y las dominicanas para elegir el nuevo presidente de la República, los senadores y diputados que legislarán, gobernarán el país en los próximos 4 años. Sin duda alguna, pues, como se ha dicho en todo el trayecto del día de hoy, el pueblo dominicano merece ser felicitado por el civismo que se demostró. No se conoce de disturbio alguno, de ningún escándalo que se haya escenificado en alguno de los centros de votaciones. Y al final de la jornada, luego del escrutinio, pues se dio lo que hace tiempo no se daba. Hace tiempo no se daba eso, la llamada de los candidatos opositores al candidato triunfante. La llamada de Abel Martínez al presidente reelecto de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. La llamada del doctor Leonel Fernández al licenciado Luis Rodolfo Abinader por ser reelecto como presidente de la República. Hay que resaltar esto porque ellos, en el caso de Leonel Fernández, no recibió la llamada de su opositor cuando venció. El caso del presidente actual, Luis Abinader, no llamó a su adversario en el 2016 para felicitarlo, pero lo que usted no da, pues puede recibirlo. En el caso de Abinader, pues recibió con agrado porque estábamos dándole seguimiento a la transmisión que se hacía desde el comando de campaña de este candidato presidente que salió triunfante. Sin duda alguna, la República Dominicana inicia un nuevo trayecto, un nuevo desafío que de seguro vamos a enfrentar como nación. El desafío de posiblemente en los próximos meses, ya cuando se reinicie el gobierno, enfrentarnos a una reforma fiscal que es necesario, enfrentarnos a una serie de vicisitudes que vienen en camino y que le iba a tocar al gobierno que se eligiera este domingo 19, ya sea Luis Abinader con la reelección o hubiese sido el triunfo de uno de los candidatos opositores. Hay que resaltar también que el Partido Revolucionario Moderno, pues por segunda ocasión, tiene el control absoluto de los poderes más importantes del Estado dominicano. Tiene el control del poder legislativo. Ambas cámaras legislativas, diputados y senadores, estarán en manos del Partido Revolucionario Moderno. Mal contado, así podemos decir que 24 escaños en el Senado de la República y una cantidad igual o un poquito más alta de diputados en la Cámara Baja, lo cual le da el poder de aprobar cualquier proyecto de ley que deseen, pero también le da la mayoría en una eventual Asamblea Nacional revisora, o sea, de cara a una reforma constitucional. Los partidos de la oposición, el que tuvo un mayor porcentaje de votos, lo fue el partido que dirige el doctor Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, que tendrá aproximadamente 5 escaños en el Senado de la República Dominicana. El Partido Reformista, aliado con el PRM, pues tendrá creo que 2 escaños en el Senado de la República Dominicana. Y le hablo del Senado porque el Senado es una de las cámaras legislativas que más funciones tiene. Sobre él recae la elección del nuevo presidente de la Junta Central Electoral, que como todos sabemos, pues vence en el mes de septiembre-octubre. Entonces, eso es una responsabilidad del Senado de la República Dominicana, así como también la elección de la Cámara de Cuentas, basado en la terna que le envíe la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Esa Cámara de Cuentas que tanta agua a beber ha dado. Bueno, los restos por venir son, pues, primero que el presidente Luis Abinader concretice el periplo que expresó la pasada semana realizaría a partir del día de hoy. La visita a lo que fueron sus adversarios, la visita de Leonel Fernández, a Abel Martínez. En el caso de Abel Martínez, tiene también que visitar al licenciado Danilo Medina, porque Abel Martínez ya cumplió el rol de haber sido el candidato presidencial y ya se retiran de él los poderes plenipotenciarios que le da
el partido por el cual fue postulado a sus candidatos. O sea, hace que ya Abel Martínez pasa a un segundo lugar y vuelve a ser el protagonista de esta entidad política. Mientras tanto, Danilo Medina Sánchez, en su calidad de presidente de esta entidad opositora. En el caso del partido Fuerza del Pueblo, que su líder lo es el doctor Leonel Fernández y fue el candidato presidencial, las cosas son más fáciles para Luis Abinader, porque solo es coordinar y ya pues se reúnen. Y es necesario que se establezca este diálogo franco y sincero, como es el nombre de este programa, franco y sincero, no un diálogo de diatriba, no un diálogo en el caso del Poder Ejecutivo que pretenda humillar a lo que fueron sus adversarios, sino un diálogo constructivo, franco y sincero, como decíamos hace un momentito, para lograr consensuar una serie de aprobaciones legislativas, de leyes que se requieren. Una de estas, una famosa reforma fiscal, porque ya la política de endeudamiento que se ha ejecutado en el gobierno actual y lo que va a seguir sucediendo en el próximo gobierno, pues tienen ampliamente comprometido parte del presupuesto y ley de gastos públicos de la República Dominicana. En consecuencia, deja muy poco recurso para inversión de capital, como se dice. Entonces, de ahí la necesidad de que se eleven los ingresos del Estado Dominicano, y la única forma de lograrlo es con leyes impositivas, o sea, con una reforma fiscal profunda, completa, como ha planteado en innumerables ocasiones el actual presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y que el pueblo dominicano le dio 4 años más. 4 años que esperemos sean, primero, de estabilidad en los artículos de primera necesidad. Segundo, de seguridad ciudadana, de que vuelva a florecer esa industria de la diversión que se siente requebrajada, se siente amenazada. Tercero, que vuelva el país a disfrutar de servicios en las instituciones gubernamentales, premium, servicios de calidad, que no sea un vía crucis usted obtener una libreta de pasaporte, que no sea un vía crucis usted ir a pagar los impuestos que le corresponden como ciudadano a la Dirección General de Impuestos Internos, que no sea un vía crucis usted recibir atención de una de las empresas distribuidoras de electricidad, que no sea un vía crucis como lo hemos pasado nosotros, usted tener un servicio de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la casa. Y cuando digo nosotros, me refiero a mi familia, que tiene más de 3 meses con un problema delicado en una de las alcantarillas ubicada en la proximidad del hogar de mis familiares. Y por más que se reporte, nunca aparece un camión disponible con la parte de succión para que limpie ese sistema de alcantarillado. Entonces es un viacrucis que estamos pasando, producto de la mala calidad del servicio. Lo que nos falla es la factura. Mes tras mes, eso no manca. Eso está ahí, esa factura, sin mancar. Entonces que en estos 4 años que se inician a partir del 16 de agosto próximo, pues que el presidente Luis Abinader pueda emplearse a fondo para lograr que el dominicano logre tener estabilidad en esos servicios que hemos hecho mención hace un momentito, y que el presidente Luis Abinader, tal y como dijo ayer, cuando habló al país y le habló a Luis Abinader, ya en su calidad de presidente reelecto, de que impulsaría en el gobierno que inicie el próximo 16 de agosto una reforma constitucional para un blindaje a la Constitución de la República, para establecer la famosa independencia del Ministerio Público, lo cual no sé cómo será, porque independencia existe. Y la dependencia aquí se da no solo en la designación de los incumbentes de la institución, sino en el que dé el dinero. El que maneja el dinero aquí es el Poder Ejecutivo. Entonces, el que está dirigiendo una institución descentralizada, para poder tener
esos recursos a tiempo. Con el que menos debe polemizar es con la presidencia de la República Dominicana. Pero vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, en cuanto a la reforma constitucional que promete el presidente Luis Abinader, que impulsaría en una nueva gestión de gobierno de él, está lo relativo a la reelección presidencial. El presidente juró ayer delante de su esposa, una mujer muy dinámica, muy alegre, siempre está contenta, activa, llama mucho la atención cuando está al lado del presidente Luis Abinader, porque no, siempre vive riéndose o haciendo señas, una persona que le gusta atraer mucho. Bueno, entonces él juró ayer delante de sus compañeros de partido, delante de su esposa, delante de la vicepresidenta de la República reelecta también, que no buscará una segunda repostulación, mejor dicho, una tercera repostulación, con una reforma constitucional que él va a sugerir. No está contemplado eso. Digo yo que más le vale porque ahora lo que le conviene al PRM como partido político gobernante que ha sido refrendado por el soberano con su voto, es evitar los escarceos, evitar los escándalos internos, mantener cohesionada esta institución. ¿Por qué? Porque hay alrededor de 22 o 24 aspirantes a la presidencia de la República ya en el PRM. De cara al 2008, porque dicen que 4 años no es nada. Y si usted tenga el poder, menos son. Porque usted cuando tenga el disfrute pleno de las mieles del poder, los días le pasan y usted ni cuenta se da. Entonces, vamos a esperar que esa palabra empeñada de Luis Abinader, que la dijo en el 16 y la dijo en el 20, que se cumpla ahora en el 2028, de que no va a impulsar una reforma constitucional para repostularse por tercera ocasión, porque siempre está un país reeleccionista. Siempre que esté en el solio presidencial, como que le gusta el calguito, como diría Hipólito, quiere continuar. Bueno, pues vamos a la primera pausa comercial y regreso en breve con más de Conversación Franca. Aquí estamos de regreso con más. Uno de los factores importantes para el triunfo de Luis Abinader fue la aplicación de un viejo refrán popular que dice, juntos pero no reburujados. Esto es más o menos lo que aplicó la oposición a través de la famosa alianza Rescate RD. Una alianza muy, pero muy compleja, no total, sino parcial, algunas que otras senadurías, no diputaciones, sí algunas que otras alcaldías, no conformar una boleta, una propuesta presidencial unificada a la población, no, una alianza Rescate RD, eres mi amigo, pero eres mi enemigo. Filmar, a ver qué pasa en la primera vuelta y después en la segunda vuelta, yo te apoyo o tú me apoyas. ¿Qué constancia hay primero de que habrá segunda vuelta? Segundo, ¿qué constancia hay de que por separado los partidos políticos, los 3 principales partidos políticos, puedan tener una participación digna? Miren lo que pasó. El partido Fuerza del Pueblo, de un tercer lugar, sube o baja a un segundo lugar. Es el único partido de la oposición que obtuvo un porcentaje significativo, alrededor de un 29%, puede llegar a un 30%. Podría llegar a un 30%, está cerca ya del 30%. Pero ¿y el PLD dónde se quedó? Se quedó muy atrás, un 12% aproximadamente. Y el PRD, que era de los partidos de la Alianza Rescate RD, mayoritario. El PRD, señor, es un acto vergonzoso, vergonzoso. El PRM se quedó por debajo del 1%, bajó a la categoría de partido minoritario. Ahora, ¿cuáles fueron los elementos positivos de esa alianza Rescate RD? Para el gran ganancioso de esa alianza, en estas elecciones congresuales y presidenciales, lo fue la Fuerza del Pueblo,
Porque ganó de manera cómoda, contundente, no a Guillermo Moreno. Le ganó al PRM y Luis Abinader la candidatura a la senaduría del Distrito Nacional. El jovencito de 32 años llamado Omar Fernández. Ese le comió los caramelos, le rompió los huevos en el vientre al águila. Omar Fernández. Entonces es el gran ganador de esa Alianza Rescate RD. Fíjense que en otros lugares del país, la Alianza Rescate RD, llevando candidatos de la Fuerza del Pueblo, no salió ganancioso. No salió. Miren el caso, por ejemplo, de La Romana. En La Romana ganó el candidato de la Alianza Rescate RD, un joven popular, diputado actual de la República, pero ahí no hubo Alianza Rescate RD porque PRD y PLD se unieron para apoyar al actual senador de la República y ese senador no llegó ni a un 1%. Ni a un 1%. El rival del candidato a senador de la Fuerza del Pueblo lo era uno que fue reformista y está en esa alianza, estuvo como candidato del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, eso realmente debe llamar a la reflexión. Ahora, ¿qué viene? Ya Omar Fernández, seguro, senador de la capital dominicana, senador de la República en representación de la capital dominicana. ¿Qué hará él ahora? Asumirá su rol como el senador más joven de las últimas décadas, el más joven de todos. Va a asumir con un prestigio ganado, porque fue un diputado efectivo, eficiente, nunca faltó a ninguna de las sesiones ni las comisiones de trabajo, tiene un apellido presidencial, Fernández. Tu padre, como candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, cohesionó esta entidad política, la llevó a donde va a culminar con alrededor de un 30%, ya tiene un 29 y pico por ciento. Entonces, el calendario no falla. El calendario continúa avanzando. El doctor Leonel Fernández de hoy no será el mismo del año 2028. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué puede ocurrir? Ahora, el gran perdedor de la capital dominicana se llama el Partido Revolucionario Moderno. Y me siento altamente gratificado. Lástima que mi amiga Farideh Raful no pudiera estar con nosotros, que en múltiples ocasiones le invitamos a este espacio para que habláramos, y yo la voy a invitar ahora a ver si quiere venir, sobre el por qué se le despojó a ella de ser nueva vez la candidata a senadora del Distrito Nacional, ya que ella es un símbolo del PRM. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, como líder de esta entidad política llamada PRM, entendía que con Farideh no se garantizaba el triunfo y que perderían de seguro. Mire, presidente, usted se equivocó ahí. Perdieron en la importante plaza capitalina. Por suerte para usted, existía boleta separada. Si hubiese sido una boleta única de arrastre, usted le va a amar en la capital, porque muchos PRMistas prefirieron una y otra vez votar por el joven Omar Fernández, siendo del PRM. Bueno, y todos escuchamos lo que dijo en una ocasión el honorable presidente de la Cámara de Diputados, reelecto diputado de la República, el señor Alfredo Pacheco, al presentar un proyecto de ley del diputado Omar Fernández. El senador, tiene la palabra el senador Omar Fernández. Me equivoqué, se rió. Eso fue a propósito, como dicen, para que vean que yo no estaba de acuerdo con el invento de Guillermo Moreno, pero lo mismo hizo también en Santo Domingo Oeste un diputado de la República también. El diputado que acuñó la frase de bebío, almao y con cuarto, el señor Elías, eso fue el que acuñó esa frase. Entonces ese dijo en una entrevista pública que si le tocara votar en el Distrito Nacional, votaría por Omar Fernández. Míralo ahí, el resultado. Omar Fernández casi tocándole la puerta al 60% de los electores de la capital dominicana que acudieron a elegir un nuevo senador.
Entonces, un joven brillante, con un futuro por delante, envidiable para aquellos que creemos en las ciencias políticas, envidiable el futuro de Omar. Ahora lo que tiene que conservarse, como se conservó siendo diputado, nadie lo escuchó estar envuelto en un escándalo, ahora debe ser lo mismo como senador de la República Dominicana. Ser polémico, pero tratar de ser objetivo. No ser crítico por criticar. Porque la gente valora eso. La gente valora a aquellos que se entregan de manera desinteresada. Entonces, eso le correspondería ese error a Omar Fernández y que sigue el mismo librito que instauró en el 2020. Cuando él eligieron diputado de la República en el 2020, la pandemia de la COVID-19 estaba en boga todavía. Entonces, ¿qué hizo él? Él no cerró, no bajó el telón porque estamos en pandemia, no. Él se empleó más a fondo y siguió haciendo sus labores de visitas puntuales a personas que estaban afectadas de la COVID-19. No se detuvo, no se amilanó, reitero, no le tomó miedo a la enfermedad. Entonces, ahora Omar va a tener la ventaja de que ya no habrá ese tipo de evento, ese tipo de pandemia. No habrá esa pandemia. Habrá su dengue como de costumbre. Entonces ahí no tiene que montar ese tipo de campaña, pero sí tiene que demostrar que va a ser un legislador competente, entregado, como lo fue en su calidad de diputado de la República Dominicana. Que trace él mismo el camino. Eso es importante, por eso escuchaba gente que lo estaban criticando por la foto que subió de su despedida. No, que no se critique, no se critique. Bueno, pues vamos entonces a la próxima pausa y regresamos en breve con más de Conversación Franca. Los grandes perdedores de este proceso comicial de ayer domingo, los grandes perdedores, aunque no era candidato, el gran perdedor de este proceso se llama Danilo Medina Sánchez. Una vez más sale duramente lesionado. Perdedor. Perdió en el año 2020 con el invento que se llamó Gonzalo Castillo. Prefirió dividir la división en el PLD, expulsar, porque fue prácticamente expulsado a Leonel Fernández del PLD y lanzarse a un invento llamado Gonzalo Castillo. Y ahí están los resultados, que todavía se están cosechando al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Ese partido que parió 2 presidentes y que esos 2 presidentes gobernaron los destinos del país, cada uno 8 años, o sea, un total de 16 años, más 4 que tenían acumulados, 96-2000, o sea, 24 años. Entonces Danilo Medina, pero 24 años por mantenerse cohesionado inmediatamente, el germen de la división, lo activó, lo enchinchó, como decimos de manera popular, a lo interno del PLD, Danilo Medina. El PLD ha venido cosechando desgracias, fracasos. Otro gran fracaso de Danilo Medina. Pero este fracaso no solo tendrá la consecuencia de la creación de 2 partidos políticos que uno se llama Fuerza del Pueblo y otro Justicia Social, y la renuncia masiva de dirigentes legendarios del PLD hacia el Partido Revolucionario Moderno y otras fuerzas políticas del país. No solo esa consecuencia, sino que esos resultados obligarán a una reingeniería en el PLD, pero una reingeniería a profundidad, a practicar cirugías, extirpaciones. Hay gente que se va del PLD. Hay otros que serán expulsados. Pero hay otros que lo van a sustituir de las posiciones que ostentan. Y uno de esos, en primer lugar, está Danilo Medina. El próximo Congreso de Reestructuración del PLD. Ustedes verán que va a rodar
la cabeza de Danilo Medina, Charlie Mariotti y otros remanentes que quedan de la famosa OTAN, se van, se van. Pero otra gran perdedora en este proceso comercial del día de ayer no fue Cristina Lizardo. Señores, dice un viejo refrán popular que la ambición mató al ratón. No es la ratonera la que mata al ratón, es la ambición. El ratón va y se come un pedacito de la carnada que le ponen ahí, del pedacito de queso, de salami, y se lo puede, tranquilo. Pero caramba, ve que queda mucho y dice, bueno, este me lo voy a comer yo de un bocado, el pedacito de queso que queda ahí. Ahí cuando se activa la ratonera y elimina al ratón. Cristina Lizardo, que fue regidora varias veces, que fue diputada exitosa, recuerdo aquella vez cuando la entrevistaba en el año 98, cuando quería dejar la sala capitular de la alcaldía del Distrito Nacional para irse como diputada, exitosa, y que luego en el año 2006 se postula como candidata a senadora de la capital dominicana, de la provincia de Santo Domingo, y se alza con la victoria. Pernotó hasta el año 2020 como senadora del Gran Santo Domingo. Una mujer que conoce de extremo a extremo esa compleja provincia que se llama Santo Domingo. Cristina es mi amiga, la aprecio bastante, pasó por una situación bastante crítica de salud. Gracias a Dios la superó. Cristina se coronó como la primera mujer presidenta del Senado de la República Dominicana y la primera mujer en presidir una asamblea revisora, o sea, la modificación constitucional. Entonces, si ya tú has logrado los lores, el máximo galardón en el Senado de la República, ¿qué busca Cristina Lizardo? Intercediendo, así, incidentando una alianza, Rescate RD, exigiendo que fuese ella la candidata a senadora de la provincia de Santo Domingo, que a la fuerza del pueblo sacrificara a un gran dirigente que se llama Rubén Maldonado. Pero tampoco ceden en negociación esa posición para aspirar al Senado de la República a cambio de que le apoyaran a Luis Alberto Tejeda como candidato a alcalde del municipio de Santo Domingo Este, el de mayor densidad poblacional del país y el del manejo de mejor presupuesto. No, porque la ambición de ella era volver a ser senadora de la República, la representación de la provincia de Santo Domingo. ¿Qué le importaba a Cristina Lizardo el PLD? Y ahí quedó demostrado. Vuelve y le gana un difunto político, un hombre sin base política, pero no fue ese que ganó, Antonio Taveras. Quien le ganó fue la estructura avasallante del PRM y de muchos de esa alianza Rescate RD que no votaron por Cristina, porque, confieso, voté la boleta número 3 por Cristina Lizardo, pero a disgusto, porque no me sentía expresado ahí. A disgusto voté por ella. Lo pensé 2 veces. Pero así le pasó a mi familia, a muchos amigos de Santo Domingo que conozco. Me dicen, voté por ella por ti. Voté por ella porque no iba a votar por el señor que ha sido uno de los más pésimos senadores que ha tenido el país, el señor Antonio Taveras. Entonces, esas 2 personas dentro del PLD tienen que pagar sus errores, pero con crece tienen que pagar esos errores. En el caso del PRM, Feregosa, el que gana es el que goza. Se debe pasar revista al fracaso del PRM en el Distrito Nacional por la senaduría, porque se le estableció un cerco a Farideh Raful, la senadora de la capital dominicana, hasta agosto, el 16 de agosto, para que ésta no aspirara a la reelección. Le buscan un extrapartido que lo único que sabe es despotricar en contra de Leonel Fernández, pero que no tiene un nicho de público de dónde partir. En política usted tiene que tener un nicho de público. Omar Fernández tiene su nicho de público, la juventud.
No importa que sean PRM, que sean PLD, que sean Fuerza del Pueblo. La juventud se ve expresada en Omar Fernández y por eso lo acogió como su candidato. ¿Mm? Pero, ¿cuál es el nicho de público de Guillermo Moreno? La juventud no lo es. Quiso dársele gracioso bailando unos ritmos de juventud, pero bailaba muy mal. Le pasó como el pato. Que ni nada, ni vuela, ni corre. Quiere hacer las tres cosas, pero las tres las hace pésima. Entonces Guillermo Moreno ya había aspirado varias veces a ser presidente de la República Dominicana. Cuelga los guantes como boxeador, fracasado, porque toda la batalla la ha perdido, aspirando a ser senador de la capital dominicana. Trató de establecer una polémica con el joven exitoso Omar Fernández en base al pasado de su padre, del cual él fue servidor, porque fue fiscal del Distrito Nacional. Y la gente de este país, señores, por eso los tránsfugas, le va tan mal a los tránsfugas, porque la gente en este país te etiqueta. Bueno, usted trabajó con tal gobierno, le fue muy bien, tales y tales gobiernos. Y usted ahora, porque los gobiernos de esos partidos no están ahora en el suelo presidencial, usted aplica el jueguito de los niños, brinca la tablita que yo la brinqué, bríncala tú ahora que yo me cansé. Usted brinca la tablita y se va a aquel lado, esperando éxito. Allá cuando lo esperan con alegría, cuando usted llega, pero inmediatamente pasa el proceso electoral, lo ven, lo observan con desdén. Mientras más de lejos mejor. Ya tú diste lo útil que tenía. Eso pasó con Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, bueno, diste el salto, tu partido, Alianza País, que aportó un 0.17% a la candidatura de Luis Abinader y a su propia candidatura, y Guillermo Moreno sacó un 40 y pico por ciento. Y el aporte de él al triunfo de Luis Abinader fue prácticamente inexistente. Entonces, ese fue el riesgo que corrió el presidente Luis Abinader imponiendo con la imposición de Guillermo Moreno. Sacrificó un cuadro político llamado Farideh Raful por celos emocionales. Porque me dicen que Farideh Raful habló en una ocasión que quizás se aventuraba en el 2028 con mayor madurez a tratar de aspirar a ser candidata presidencial. Y aquí los presidentes no quieren que nadie aspire mientras ellos respiren. El presidente ha sido tradicional, 20 así. Entonces, eso pues le trajo mucho inconveniente a Farideh. A partir de ahí se inició esa persecución contra ella. Como lo he dicho aquí en otras ocasiones, fue una excelente diputada, una voz en defensa del PRM 2016-2020, producto de ese gran trabajo legislativo opuesto a los préstamos. Producto de ese gran trabajo legislativo, su partido tiene que elegirla como candidata a senadora del Distrito Nacional. Ganó mucho a poco en el 2020, a pesar de la pandemia, la senaduría del Distrito Nacional. Ahora, ¿quién le pasó balance? La población era la que le exigía. El PRM no debió haberle exigido, porque Farideh, a partir de agosto del 2020, sufrió una metamorfosis. No es lo mismo ser un legislador opositor que ser un legislador oficialista. Ella tuvo que asumir el discurso de defensa de los préstamos porque esa era la línea programática de su partido. Entonces tenía que hacerlo así. Entonces por eso la vamos a sancionar, la vamos a sacrificar. ¿Cuál es la labor de un legislador oficialista? Servir a su partido. Lamentablemente es así. De un opositor, ser cuestionador, fiscalizar, legislar. Esa es la labor. Y nadie puede hacer caso omiso a esto. Es así. Vamos a la pausa y regreso ya con la parte final de conversación franca correspondiente a este día. Bueno, ya vimos los que pusieron la nota discordante. Ahora vamos a ver lo que pusieron en sintonía, lo que se pusieron en sintonía con el pueblo y con su partido. Eduardo Espíritu Santo, que algunos quizás no lo conocen, pero allá donde me están escuchando ahora, saben muy bien que hablo del diputado Eduardo Espíritu Santo, convertido desde anoche en el senador electo de la República Dominicana por la provincia de La Romana. Un joven dinámico, activo. Todas las actividades a las cuales tuve el placer de ir a La Romana
las actividades de la promoción de la candidatura a senador del joven Eduardo Espíritu Santo, pues nos daban por seguro de que sería electo senador de la República Dominicana. Una persona que sí he compartido con ella, lo he saludado en varias ocasiones, ha sido una persona que se vendió una imagen de él como que era lo peor que ha pasado por todo el panorama político de la República Dominicana, pero sin embargo, a pesar de esos intentos por desacreditarlo al máximo, la persona goza de una gran popularidad en el lugar que le vio nacer, San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana es sinónimo de Félix Bautista. El gobierno se empleó a fondo para humillar a Félix Bautista, ganarle, sacarlo de la senaduría. En el mismo día de la votación, en el día de ayer, pues, se interceptaron unos camiones propiedad de él que llevaban asistencia social a personas desvalidas. No asistencia social de los comedores económicos ni del plan social de la presidencia, que era la que estaba prohibida. Pero no estaba prohibido de que usted, de su propio peculio, le quite la sed y el hambre a un ser humano. No, no. Lo que no podía dárselo era alentado de los centros de votaciones. Pues, sin embargo, los guardias, siempre que son oficialistas, pues se divulgaron por todas las redes sociales que habían incautado esos camiones repletos de alimentos que circulaban por las calles de San Juan de la Maguana. El otro gran ganador, lo decíamos en el segmento pasado, aunque sí no hablamos en sí de él, sino del rival de él, que fue duramente combatido y avasallado por el voto popular. Me refiero a Omar Fernández. Es el gran ganador. Le ganó no a Guillermo Moreno, no, le ganó a Luis Abinader y todo el funcionariado público que lo obligaron a hacer actividades en respaldo a Omar Fernández. No una sola institución gubernamental que no arengara a sus empleados para que votaran por Omar Fernández. Una sola no se quedó fuera. No hubo un solo dirigente de importancia dentro del PRM que no se le obligara a aportar para la campaña más cara que tiene la historia de la República Dominicana por un puesto legislativo, que es la campaña de Guillermo Moreno. Y todo eso lo venció Omar Fernández. Lo venció. ¿A fuerza de qué? De astucia política, de habilidad política, de respuesta concreta a cada interrogante que se le realizaba en cualquiera de los medios de comunicación donde participó. El debate entre los candidatos a senadores, eso llevó a Omar a elevarse a la enésima potencia y ser escuchado. Entonces, de tener un voto duro, como decíamos en el segmento anterior, en el renglón juventud, se subió y llegó al renglón de los adultos, de los abuelos, como yo, de los padres jóvenes. Llegó ahí. Y ahí pues, logró calar a tal punto de que las iglesias, tanto la evangélica cristiana como la adventista, la pentecostés, la iglesia católica, acogieron al joven Omar Fernández como su candidato a senador. Y según informaciones que tengo en la homilía del domingo, la mayoría de los curas párrocos mandaron a votar de la capital dominicana por Omar Fernández. Entonces, ese es un gran triunfador de este proceso. Decían unos comentaristas radiales cuando me dirigía a esta planta televisora que quizás Omar Fernández en el futuro le toque adversar, buscándole ya confrontaciones a su padre por el liderazgo en la fuerza del pueblo. No, no es así. Cada quien tiene su escenario. A Omar le tocará ser la voz
de la capital dominicana y de gran parte del país en el Senado de la República. Ser la voz en una situación de mucha desventaja. ¿Por qué? Porque tendrá un Senado de mayoría PRMista que aprobarán los proyectos que ellos entiendan, que beneficien a su gestión gubernamental y frenarán iniciativas legislativas que pudieran enfrentar situaciones dentro del gobierno. Entonces ese va a ser el escenario al cual se va a arriesgar Omar Fernández. Pero ahí es que justamente se saca de abajo. Es muy bueno usted ser candidato oficialista. Es muy bueno usted ser legislador oficialista. Pero es muy delicado ser legislador opositor con iniciativa legislativa y que sea el pueblo el que juzgue si el partido al cual usted adversa tiene mayoría absoluta, como va a ser la mayoría que tendrá el PRM en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Entonces es muy difícil que un proyecto de ley cuestionador, reclamador, que no beneficia intereses del establishment de estos momentos del partido gobernante se apruebe. Es muy difícil que se apruebe, porque es lógica que el que tiene el poder aquí en la República Dominicana es para imponer sus posiciones. No es para escuchar, es para imponer las posiciones. Y de ahí lo delicado, y que muchas personas no pensaron, ya cambiando rápidamente, cuáles eran los riesgos que se corrían poniendo en manos de un solo partido político todos los poderes habidos y por haber. El poder legislativo, ambas cámaras legislativas, el poder ejecutivo y ya el poder judicial. A Luis Abinader le ha tocado dirigir los 3 consejos nacionales de la magistratura que se han llevado a cabo. Ahora le va a tocar dirigir un próximo Consejo Nacional de la Magistratura que le va a corresponder sustituir en su posición al presidente de esta alta corte. Lo va a sustituir, le va a tocar a Luis Abinader presidir ese Consejo Nacional de la Magistratura. Le va a tocar a Luis Abinader también, y ahí vienen muchas cosas que las personas que votaron hoy, quizá mañana en enero, estén arrepentidos. Viene una reforma fiscal, como dije al inicio, profunda, profunda. Según las señales de humo que han enviado, se dice que tendría como objetivo la igualación del ITEVIS a todos los productos que son grabados con el ITEVIS, que todo paguen el 18. Esto conllevaría aumento de las fórmulas lácteas, de las leches infantiles, de los medicamentos. Los que no tienen lo tendrán, porque hasta los guineitos pagarán ese 18%. Conllevaría una espiral inflacionaria bastante significativa. Los servicios, todos los servicios serían gravados, todos sin excepción. Entonces, esas son algunas de las perlas que le estoy narrando, que se podrían contener esa reforma fiscal profunda, porque el gobierno quiere elevar sus ingresos, pero manteniéndose en gracia. ¿Con qué? Con el sector empresarial, con el turismo, cero gravamen, pasarle la manito siempre al turismo, que es uno de los nichos de inversión de la familia Abinader. En consecuencia, no se puede tocar mucho eso. Si hay que tocarlo, se toca para bien, pero no para mal. Entonces, esas son de las cosas que se van a enfrentar, de las situaciones que se van a enfrentar. Yo espero, como ya no hay excusa de que hay una pandemia, de que está la guerra, ya esa guerra está apagada, de que nos tocó gobernar un año y pico con pandemia. No. Luis Abinader va a comenzar su próximo mandato constitucional con todo a su favor. Todos los poderes a su favor, con juventud, y es algo muy valioso que él no tenía en el 2020, con una gran experiencia de Estado ya, una gran experiencia que podría poner en aplicación. Ahora, ¿qué le va a tocar? Le va a tocar rodearse de lo mejor en su gabinete, de lo mejor del PRM, porque hay muchas personas que ocupan posiciones en este gobierno, que lamentablemente son mucha espuma y poco chocolate. Mañana
Dios mediante, a las 4 en punto de la tarde, estaré de vuelta con ustedes en otra entrega de Conversación Franca por todos los canales, los cuales se transmite Su Mundo TV, además por el canal YouTube de esta empresa televisora. Hasta la próxima.